¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No sé si será la charlita de viernes. Son cerca de las 9 de la noche. Yo estoy en el taller, recién llego. Así que bueno, este videíto que voy a hacer, resumiendo, comentando, quizás poniéndolos en contexto de determinadas situaciones que he ido subiendo durante el día. Videos de 1 minuto, 2 minutos. Pero bueno, para los amigos del canal, los amigos de la primera hora, ya saben cómo es esa mecánica. Capturo una situación, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y después en la noche, en la charlita, hacemos la devolución, la puesta a punto, en fin. Se podría decir que va a ser la charlita de viernes en la noche, porque entre que se graba, entre que se sube, entre que llego a mi casa y qué sé yo, se van a hacer las 11 de la noche y ahí es cuando me desespero porque yo quiero que quede dentro del día, antes de las 12. ¿Por qué? Porque hay varios amigos esperando este rato que compartimos acá en el taller o bueno, en mi casa, junto al altar. Así que nada, muy contento con la calidad de amigos que tengo. Hoy se lo comentaba al amigo Miguel. Bueno, nada, quiero que sepan que el canal cuenta con la coparticipación ya, se podría decir, del querido amigo Gregorio y la coparticipación del amigo Miguel. Miguel en los comentarios aporta datos técnicos, cuestiones técnicas. Si surge una situación que yo no llego a responder, el amigo Miguel siempre va a dar una palabra justa sobre la situación. Quiero que sepan que compartimos criterios técnicos, así que está más que avalada por mí. El amigo Gregorio también aporta conocimientos técnicos, pero no le gusta que lo consideren un profesional en determinadas cuestiones. Entonces, bueno, lo de él va más por él. La ironía, el sarcasmo y el humor. Pinceladas de humor, sarcasmo e ironía. Bueno, día movidito desde temprano, desde la mañana. Me faltó subir un service que realicé, que fue una destapación de una pileta, un piletón de esos de lavadero, de los antiguos, completamente tapado. La suerte de ese trabajo es que era un caño en línea con 4 cámaras, pero quiero que sepan que estaba tapado a cero, a cero. En esa situación se ve que el viejo plomero de barrio, cuando estaba entre nosotros, porque según declara la señora falleció, bueno, de hecho no estaba, le había hecho donde está el coinor, el secarropas, o sea, para ponerlos en contexto y que se sitúen. Igual de todas maneras voy a subir quizás el videito. Hay como una especie de plataforma, una especie de platea de unos 5 centímetros. Ahí arriba está el lavarropas y al lado el coinor. Lo que hizo este hombre, se podría decir aficionado a, o quizás, ¿por qué no? El viejo plomero de barrio. Llevó un caño desde, desde el pico de descarga del coinor hasta la primer cámara. ¿Para qué? Para que cuando la señora, la patrona, ponga el coinor a funcionar, no tenga necesidad de andar sacando y poniendo el cacharrito con el agua, sino que desagotaba directamente a la rejilla. O sea, mediante ese embudo que fabricó muy astutamente este viejo plomero de barrio. Bueno, las rejillas tapadas a cero porque es un patio donde, bueno, toda la tierra de la lluvia, de un techo cae al otro y del otro cae al patio y bueno, se fue tapando a cero. Resumiéndoles la situación, cada vez que lavaban el agua se iba, pero se iba al piso porque salía por la boca que les comento que ideó este viejo plomero de barrio. Así que bueno, me di a la tarea de limpiar las cámaras, pasar la cinta, logré hacer que pase,
ya me veía en un trabajo nuevamente de cambio de pluviales, se podría considerar un pluvial, dado que, bueno, desemboca en un caño que sale al cordón de la vereda. Sé que muchos van a decir, está prohibido desagotar los sanitarios a la línea municipal, a la línea municipal, le cabe sanción, le cabe multa. Es una casa de la década del 50 que en esa época, incluso hasta yo he realizado instalaciones donde pedían que el pozo ciego netamente reciba los residuos del inodoro. Todo el resto se mandaba al cordón de la vereda. Porque era agua de bañarse, quizás agua del lavatorio, del lavadero, bueno. Lo logré hacer funcionar. Después van a tener el videíto cortito. De ahí me fui inmediatamente a ver una estufa anoche. Estaba tranquilo en mi casa. Llama, me llama un cliente al teléfono de mi casa. Tano, sí, soy yo, tal. Me mudé. Ah, qué bueno. Pero ¿sabéis qué? Siento olor a gas en la pieza de los chicos. Me da miedo, duermen con la ventana abierta, se siente el olor es inminente, que esto, que el otro. Eh, la verdad que este invierno, producto de ese olor, no prendí la estufa, me dice. ¿Podés venir mañana? Sí, quédate tranquilo, termino un service, dicho service, y voy para allá. Bueno, antes del mediodía estaba por allá. Me muestra la casa nueva. Ya cuando ingreso a la habitación y de frente veo dicho tiro balanceado, veo que debajo, en vez de un cañito de cobre de 516, hay un tapón epoxi. Digo, bueno, evidentemente, pensé para mis adentros, evidentemente el tiro balanceado no es. Y me dice, te juro que se siente el olor, porque pasa lo que pasa cuando va al médico. No había olor. Me dice, te juro que había olor a gas, hay olor a gas a la noche acá. Sí, le digo, eso te lo creo. Ahora vamos a ver bien por dónde está perdiendo. No te hubiese creído si me decías que usaste la estufa este invierno. No, ¿sabés que no? Justamente por el olor a gas. Le digo, bueno, vamos a... Primero, le digo, te voy a mostrar que no está conectada. A ver, ¿cómo es eso? Le muestro un tapón, me dice, no te puedo creer. Está el tapón, no está la entrerrosca reducción de media a 5,16, no está el cañito de cobre, hay un tapón. La estufa ya te digo que no es. Saco la tapa, saco el pecho de la estufa para mirarla un poquito más en detalle. Me encuentro que no tenía ni siquiera el robirete. Hablando con el dueño, no sé si la alquila o es el dueño anterior, no sé. Dicen que bueno, las personas que vivían ahí se llevaron todo. O sea que detectaron que eso era bronce y se lo llevaron también. Bueno, nada. Empecé a probar. Si, obviamente uno empieza por lo obvio. Quizás el tapón no está apretado, está perdiendo por el tapón, la ya estaba abierta. No era nada de eso. Las obviedades no corrían. Acá ingresa una parte importante también que vamos a desarrollar en la charlita. Yo para esa tarea tenía que llevar un martillo, de hecho llevé un martillo, pero no me entró en la cartuchera. Quiero que sepan que no me entró en la cartuchera y no por el martillo que seleccioné. Otros martillos, como los que están acostumbrados a que yo utilice, bueno, este es un ejemplo que no lo vieron usar, pero martillos descendientes del guachín, como dice el querido amigo Gregorio. Bueno, cerrando ese paréntesis, les digo, acá hay que meter cortafierro porque dentro de las obviedades la pérdida no está y es real. Yo a los 10 minutos de estar ahí sacando, desarmando lo que quedaba de ese tiro balanceado, noté el olor. Y es la pieza de los chicos. Digo, mira, acá hay que meter cortafierro porque hay alguna rosca que está perdiendo, quizás algún caño picado.
Ya de movida me llamó la atención que el caño estaba puesto, embutido, obviamente, lo habrán visto en el video, pero lo que lo cubría era literalmente 4 milímetros de cemento, nada más. O sea que eso lo hizo un improvisado, no lo hizo un gasista. Me doy a la tarea de picar, qué sé yo, que esto, que el otro. Estaba apretado en serio. Ahí es también otro punto que vamos a abordar en la charlita. Cómo se comportaron las herramientas Hadever. Ya vamos a llegar a ese punto. Así que bueno, fui siguiendo el recorrido. La llave de paso la encuentro inmediatamente a 2 metros de la toma. El que desarrolló esa instalación previó que ahí no vaya un tiro balanceado. Es más que obvio. Le pregunté si tenía conocimientos, si el medidor había estado siempre, si lo habían puesto a posteriori, porque la llave no puede estar a más de 50 centímetros del artefacto. Y el que planeó esa toma de gas dentro del dormitorio no tenía previsto poner un tiro balanceado. De hecho, llevaron el caño desde esa toma hasta la pared donde pudieron sacar el tiraje. Ojota, que uno tenga cara no quiere decir que sea tarado. Bueno, me dice, no, aparentemente el medidor estaba, han hecho refacciones, en esas refacciones hicieron la instalación de gas. Ah, bueno, listo. Yo te voy a solucionar el problema, vamos a meter cortafierro y bueno, posteriormente te voy a decir lo que hay que hacer acá, porque esto puede ser peligroso como puede que todo esté bien. Perfecto, Tano. Por eso te llamo cada vez que me mudo, cada problema que sucede. Listo, perfecto. La chirleada en el lomo de todos los clientes, bla, bla. Empiezo a picar, pum, 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 llego hasta los 2 metros de la llave de paso. La llave de paso rajada, la campana cubría, llamémosle, el vástago que yo ya había probado con agua y detergente, o agua jabonosa, como dice en el reglamento, y no perdía por su cono. Pero al picar, ¿qué pasó? Encontré que la llave de paso estaba rajada. Bueno, me dice, no, anula todo lo que se pueda, saca todos los caños posibles y nada. Ahí es la parte que ustedes ven que queda un codo con un tapón completamente sellado y apretado. Y le dije, averiguá lo que les comentaba, si esta instalación fue desarrollada por un gasista matriculado, si el medidor ya estaba, porque no hay manera de que eso haya dado la hermeticidad. Cosa que me dice, no, el dueño, el medidor estaba, hizo refacciones, entre ellas la instalación de gas. Le digo, bueno, mirá, lo que yo te sugiero, hacelo si querés, si no, no, yo ya te saqué la pérdida de adentro del dormitorio. Acá hay que hacer una prueba de hermeticidad. Y vamos a ver qué resultados arroja. Porque si toda la instalación está armada como estaba armado eso, bueno, nada. Vas a tener que replantearte porque puede haber pérdidas en arterias donde el gas justamente cumpla con su único requisito. Puede pasar que haya lugares donde el gas cumpla con su único requisito para ser peligroso. ¿Cuál? Que se acumule dentro de un lugar. Si dentro de un ladrillo hueco el 14% del volumen es gas, cualquier cosita lo puede detonar. Así que digo, quédate tranquilo. Si no sentiste olor en otra habitación, en otra parte de la casa, lo vamos a considerar como que fue un anexo que hicieron y bueno, nada, quedará solucionado. Te agradezco, te recontra agradezco, le digo entre paréntesis, ponete la puerta de nicho
y cambiate el regulador porque si llega a caer la cuadrilla por algo. Me dice, sí, vinieron como 200 veces, la gente siente olor a gas, pero me terminan dejando servicios. Le digo, porque agarraste gente buena onda. Llegás a agarrar a esos que se creen que... ¿Vieron los de McDonald's? Que le hacen el lavado de cabeza y cuando uno los encuentra en la calle, ¿cómo te está yendo? Bien, nuestros productos van bárbaros. Nuestros productos. Vos barrés McDonald's, son tus productos. Bueno, estos de las cuadrillas son iguales. Les dan el rango de cuadrillero, llamémosle, con la autoridad para hacer cortes y salen a cortar todo lo que pueden. Que en muchos casos está justificado, yo no lo niego. En muchos casos está justificado. Pero le han cortado el gas a clientes donde caían 2 milímetros la columna de agua. 2 milímetros es una caída de presión admisible. Y yo sé que van a saltar 1.000.000 a decir bla 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 bla. Sí, decime cómo haces para encontrar una caída de 2 milímetros de columna de agua en 15 minutos, porque la obvia sería engrasar los roviretes de las llaves de paso de los artefactos y bueno, verificarlo ahí, que seguramente se corrija, pero ya tenés la documentación, la adecuación de los distintos artefactos a reglamento para poder hacer la presentación. No es que decir la encontré, no pierde más y ya está. Bueno, a este muchacho le ha caído la cuadrilla un par de veces, piolas, le digo, mira, zafaste que no te hicieron hermeticidad. ¿Te hacían hermeticidad con eso? Te cerraban el gas. Yo, qué quilombo. Te agradezco la información. Bueno. Dato cómico. Sacar la tapa de la estufa y encontrar que no tiene rovirete. Le digo, no te creería si me decís que prendiste la estufa. ¿Por qué? Mirá, no está conectada. La saco la tapa, un trapo tapando donde va el quemador y el rovirete, la varilla de la perilla colgando ahí. Termino ese service y me voy a lo de a la madre de un cliente que le he cambiado termo, le he cambiado cocina. Me dice, Tano, el plomero que iba a lo de mi mamá falleció. Yo siempre te quise mandar, pero ella tenía su plomero, qué sé yo. Estuvo buscando a través de las amigas, que esto, que el otro, pero van y le dicen que no tienen tiempo, que sí, pero que ya no están haciendo ese tipo de reparaciones, que hay mucha hora. Bueno, pasame el número o que se comunique conmigo y vamos a verlo. Claro, es el laburo que vieron de la mochila. Ya esa mochila está rajada, está, pues no sé si se ve en el videíto que grabé, que justo me entró una llamada, si no podía grabar la charla con la señora también. Está rajada, la tuerca que tiene la válvula de desagote o válvula flapper está embutida dentro de la pared, lo mismo que la válvula de carga. O sea que es todo muy cómico. Pongámosle que uno con paciencia corra el inodoro, cosa que no voy a hacer, lo voy a tratar de trabajar sin sacarlo, porque no quiero imaginarme las sorpresas con que uno se puede encontrar. Pero bueno, sí, estoy hablando de que quizás hasta lo amuraron, no sé, ya vi mucho. Pero bueno, voy a tratar de trabajarlo sin desarmar nada, o sea, sin sacar el inodoro. Pero ya de movida, ahí lo que tengo que hacer es adaptar una válvula de descarga o una válvula flapper, como le quieran llamar. Porque ya eso no se consigue. Incluso la portada de ese videíto es el plano original que tenía la señora guardado de cuando compró los sanitarios hace 48 años atrás. O sea que eso está así hace 48 años. Imagínense que va a ser uno de esos desafíos que a uno le gusta agarrar siempre y cuando salgan bien.
Si salen mal, bueno, no me voy a afligir porque yo ya le hice un panorama clarito de todo lo que puede pasar y la señora lo comprendió a la perfección. Me dice, ahora entiendo por qué 3 plomeros. Yo me había olvidado de ese dato. Ahora entiendo por qué nadie quería agarrar la changa. Bueno, señora, está amurada la tuerca dentro de la pared. Y pongámosle que uno pueda sacar, logre hacer que entre la llave para poder aflojar y sacar la válvula. Ya fuelle para ese inodoro no se consigue. Hay que poner uno de los genéricos que vienen para bueno, descarga de diámetro 50, cuando todos saben que los depósitos son 40. Pero bueno, las mochilas vienen con su fuelle de 50 o bueno, según lo que corresponda. Lo que yo le propuse es romper todo, levantar la pared y poner un inodoro con la mochila incorporada. Yo por lo que medí, el centro daría, pero lo que la limita a la señora en esa elección de la solución al problema es que queda estéticamente incongruente con lo que hay. Porque ya es un tono que no se consigue, que bla, que bli, bueno. Habrá que ver el martes tempranito estoy desarrollando ese service. La verdad, una señora muy agradable, la madre de un cliente, un muchacho, son como un grupo de amigos que me fueron recomendando de uno en uno y la verdad, vieron cuando uno es buena gente, que se relaciona con buena gente, bueno, así son ese grupo de clientes, que muchos de ellos he subido contenido eh, trabajando en cada una de las viviendas de ellos. Así que bueno, día de trabajo agradecido. No, la idea no es despertar envidia, cuando a mí me consideran el envidioso. Yo envidioso, la verdad que no soy envidioso, soy agradecido de tener trabajo. Soy un agradecido de tener trabajo. Pero se dan el gusto de decirme envidioso. La verdad que el que a mí me llama envidioso no conoce el verdadero significado de la palabra envidia. Puedo no estar conforme, no estar contento con determinadas políticas, llamémosle, de determinados canales, que por ende son representados por un anfitrión como soy yo. Por no llamarlos creadores de contenido, youtubers, bla 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 bla. Pero bueno, son canales que están orientados a los infomerciales y son canales que están orientados. Hoy hablaba con el amigo Miguel y me generó un poco de risa e indignación. Y no me quiero meter porque es harina del mismo costal y la verdad no tengo ganas de entablar porque cuando ya después empezamos el chapa chapa, el odio empieza. Y el odio le hace mal al que lo tiene. Y la verdad no tengo ganas. Pero si me pongo a analizar un poco fríamente, a mí me da vergüenza ajena. Que está bien, acá la mitad va a decir cada uno hace lo que quiere con su canal y el público sabrá qué hacer y bla bla bla. Los que dicen eso, llévense este paquete para Mendoza. Este paquete para Mendoza. Lamento si por ahí estas palabras recaen sobre el amigo Ubaldo, que el amigo Ubaldo es una persona muy querida acá, pero él evita el chapa chapa, evita esas cosas. Pero hablábamos con el amigo Miguel, que el amigo Miguel subió a su perfil una captura donde refuta muy bien dichos comentarios, dichos de ese video. La verdad, admirable. Si Miguel explotase el canal como corresponde, yo creo que, no sé, porque el tipo lleva varios años vendiendo humo y creo que lo que le dio la popularidad y el número de seguidores es los años, porque a veces uno se suscribe y se olvida, pero
Miguel dando conceptos técnicos y desarrollando tareas, Panchejo tendría que agarrar y decir, loco, cierro el canal y me pongo, no sé, empanadas, Panchejo, ex Panchejo Videos, porque verdaderamente le pone una tapa en serio. Pero bueno, hablaba, mi desprecio por esa persona va a estar siempre, olvídense. Que no lo esté citando mucho es porque no ha estado subiendo cosas y no ha dado material como para que uno lo refute o nada, simplemente no le dé trascendencia. Pero en varios capítulos me ha respondido sin dar a conocer que me estaba respondiendo. Y no son amigos imaginarios para él, son cuestiones que yo para mí son valores adquiridos y capaz para otros no está mal lucrar, qué sé yo. Bueno, yo lo veo de esta manera. Yo amo las herramientas. Tengo que comprar herramientas. Mi hobby, desde que tengo uso de razón, son las herramientas. Tengo la suerte de tener un canal de YouTube y poder mostrar esas herramientas que iba a comprar de todas maneras. No es que estoy haciendo un grupo de autoayuda para dejar la adicción al juego o la adicción a esto o la adicción a lo otro y decir, loco, denme una mano porque yo no quiero poner la mía. ¿Y qué querés poner? La de los demás. La verdad. Y además, decir excelentes videos, como me decía el amigo Miguel. No, porque además dice excelentes videos. Excelentes videos. Decir que un bulón de 8 milímetros o que un bulón de 13 milímetros no se le dice 13 milímetros por el diámetro del bulón, sino por el hexágono de la cabeza. Eso lo digo yo acá reiterativamente cuando me cruzo con algún pibito de las motitos que traen para reparar y me dice, ahí va un buloncito de 10, ahí va un buloncito de 10. No, nene, el bulón es de 6, la cabeza es de 10. La cabeza es para llave de 10, que tampoco es una norma. Hay bulones de 3 octavos con cabeza de 11-16, como hay bulones de 3 octavos con cabeza 9-16, que es lo más común. Como también hay bulones, que si me pongo a buscar acá, de 3 octavos con cabeza de media. Porque la cabeza de 9-16 no entraría en el lugar donde va colocado dicho bulón. Pero bueno, nada, comentario al margen para que vean que fue un día movido y que cada una de las palabras de los que yo considero mis amigos acá son válidas, respetadas y bancadas. Por ejemplo, el canal del amigo Gregorio es un canal que el amigo Gregorio, su fuerte es la electricidad, cosa que puedo hablar mucho, soy técnico electromecánico, puedo hablar mucho, la verdad que desarrolla un buen contenido, la verdad que está bien los consejos que da, está bien la orientación que da y las explicaciones que da. Pero les aseguro que de electrónica sabe mucho más que yo. Yo no sé, yo sé lo básico. Sé hacer mediciones, sé qué es cada componente, pero, o sea, ahí nomás, no es que me la doy de técnico en electrónica como otros gilazos de renombre. Pero bueno, listo, cerramos. El chapa chapa lo cerramos, pero me indignó un poco el enterarme que piden colaboraciones para hacer excelentes videos. Dejate de romper. Bueno, problema que me ocurrió como les estaba comentando. Me voy a parar. Permiso. Vamos a retirar el bolsito Watford, que hoy me arrepentí de haberlo desarmado. ¿Por qué, Tano, te arrepentiste? Porque tuve que recurrir a
una de las cajitas, una de las tantas cajitas que tengo dando vueltas, para dentro de la cajita poner la cartuchera armada y poder poner el martillo Inco con un par de cortafierros, bueno, selladores, estilos de cortafierros, punta. Y no me vengan que no entra porque es ese tipo de martillo, que es obvio que no va a entrar, que esto, que lo otro. Porque, o sea, yo estaba haciendo la comparativa que sé que claramente no va a entrar. Pero ustedes saben que estos martillos están en toma de contacto. Pero yo generalmente llevo martillos, o llevaba martillos, de este estilo. Por citar un ejemplo, martillo corto para tener. Bueno, no entra. No estoy hablando mal de la cartuchera, no estoy hablando mal de la cartuchera, no vengan por ese lado, pero el martillo no entra. Yo no sé si en la otra, en la que tenía, en la famosísima, si era más grande. Puede que haya sido más grande la cartuchera. Y yo compré como cartuchera reforzada de las dimensiones que más o menos medí en base a la otra. Hay una de una calidad un poquito inferior, no reforzada. Esta es la reforzada. Consideré que era la misma descripción que la anterior que me regalaron. Y bueno, compré. Yo no sé si la otra estaba estirada, se había estirado producto del uso, pero en esta no me entra prácticamente nada. Bueno, ahora van a ver que saco un millón de cosas, pero quiero que sepan que esto no es cómodo. Llegar a una unidad allá abajo implica vaciar toda la cartuchera, cosa que antes no pasaba. Quizás, por ahí esté equivocado, sea de la misma, tenga las mismas dimensiones que la otra, quizás no. Bueno, podemos hacer un breve repaso de las tomas de contacto de algunas unidades. Entre paréntesis, la otra noche, cuando la organicé, yo lo que quería era ya tenerlas organizadas. Después le voy anexando o sacando cosas acorde a la necesidad. Pero la palabra que yo di con ustedes de armarlas juntos y demás, las cumplí. ¿Qué faltaba? Que fue interesante. Un destornillador plano de 8 milímetros. En este caso agarré el McCarthy, porque bueno, no me puse a buscar los Bremen. Y tampoco tengo en toma de contacto, ahora no, cuando lo pensé en su momento, de Hadever y de Watfow no han venido PH3, que son poco utilizados. Sí, todos van a decir, bueno, Taro, pero eso se usa poco. Hay que comprarlos aparte. Sé que se usan poco y seguramente el que puse, por poner alguno, lo tenga acá y no lo use más. Pero si hoy yo no llevaba este, no podía desarmar el diafragma de un calefón. Se dan cuenta que a veces las unidades hay que tenerlas. Bueno, la pinza de punta todavía viene con su toma de contacto leve, pero ya he estado trabajando en la arena, en la arenilla producto de haber roto y nada. La verdad que esta pinza de punta, LG Tools, la verdad, permítanme el exceso. Si llego a tener que ir a la ferretería y todavía hay, compro otra para guardarla. Es muy buena. Es muy buena para lo que vale. No, ya me saltan los de Nipec. Oh, vos porque no probaste la 82 10 215 /44. Esa
¡Esa va bárbaro! La 8244-35 va como piña. Bueno, esta es LG Tools 8 pulgadas. Gracias. Y acá venimos a una de las... Una y vamos a sacar la otra, así ya después no ando revolviendo. Acá está el PH3 para que vean. Bueno. Pico del oro Jade Ver. Doble cremallera, 7 posiciones. Hoy yo subí dos videos. En uno se estaba haciendo solidario con la de Caños, que utilicé esa configuración a propósito porque tengo la Stilson de Total, que esa afloja o rompe. Pero utilicé esta configuración para empezar a probarla con fuerza. El amigo Miguel, muy acertadamente, comentó: observen el tipo como sabe de la mecánica del canal. Pregunta, pone: ¿eso es haciendo fuerza en la vida real? O sea, ¿entra en esa sección? No, todavía le falta un poco. Si bien la castigué, pero no la llevé a lo que yo la quiero llevar, como ustedes me han visto. Por eso no entró en la sección haciendo fuerza en la vida real. Después de haberla probado hoy, que le faltó esto para haciendo fuerza en la vida real, creo que tranquilamente va a rendir bien en haciendo fuerza en la vida real. Como dije, yo los videos cortitos los subo a Instagram, de ahí se va solo a Facebook, y de Facebook creo que se va a una aplicación que es como un rulito, que nunca la entendí, pero bueno, todo se va para todos lados. Llegan las preguntas y me dicen: Tano, pregunta seria, ¿considerás que la R-Trucci hubiese aguantado ese castigo o se hubiese doblado? No, yo considero que sí hubiese aguantado ese castigo, porque las que doblé, las doblé haciendo fuerza en la vida real. Lo que no hubiese pasado es que haya apretado o aflojado. Esas pico del oro no tienen poder de mordida. ¿No me creen? Cómprenlas, pruébenlas. Esta dentadura, este dentado que tienen este tipo de pico del oros, por más comunes que sean, la mordida es muy buena. Y lo que tiene que no se barre. La Retrucci tampoco se barre, pero no muerde. Tiene los dientes muy finitos, sumado a que no se le puede imprimir torque. Cuando uno le imprime torque, se dobla. Pero sumámosle a eso que a medida que uno está imprimiendo torque, se está rompiendo la mano. Porque son dos varillas. Pónganse a apretar dos varillas filosas, con un canto pronunciado donde uno hace la fuerza, y van a ver cómo solo la manito se abre. Pero bueno, nada. Estamos en Jade Ver. Respondo a esas preguntas que me han hecho. Si en esa exigencia la R-Trucci se hubiese doblado. No se hubiese doblado. Si soy sincero, no se hubiese doblado. Se me doblaron haciendo fuerza en la vida real. ¿Hubiese cumplido la tarea? No. Si estoy apretando, le vuelo todo el epoxi. Y si estoy aflojando, pasa lo mismo. No afloja. No tiene mordida. Desmiéntanme. O mándenme videos, como les digo. Sigue abierta la propuesta no caduca. Todos comentan, yo la tengo, yo la uso, yo me cansé, bla, bla, bla. Mándenme videos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, diciéndome: Tano, mira, acá estoy con... Pero no mostrándola, dándole una paliza, yo lo subo. Y yo no tengo nada en contra de la marca. Nada más que, como osaron de tratarme de mala leche o de inoperante, bueno, permítanme
mostrar mi disconformidad con la herramienta, nada más. Llave para caños de 1 pulgada Jadever. Sensaciones al trabajarla. Si bien estoy más acostumbrado, pero por una cuestión de costumbre, a trabajar con la de 1,5 pulgadas, hablando de este tipo de llaves. Si estaríamos hablando de Baco, diríamos estoy más acostumbrado a la 142 que a la 141. O sea, se ve más chiquitita, se ve más del estilo de... Pero la mordida es muy buena, se posiciona y cumple con el objetivo. No se ha zafado, no se han borrado los dientes, no ha marcado las piezas. O sea, que se podría decir que una primera toma de contacto real, o sea, de lo que vengo haciendo hasta ahora, si bien no fue exigida a su máximo exponente, cumple, viene cumpliendo, vienen bien. ¿Qué quiero demostrar con esto? Porque si no van a decir, a vos te banca Jadever te banca porque tenés todas las unidades Jadever. Yo dije que mientras mi ingreso mensual esté controlado, producto de los trabajos y las obras que fueron saliendo, todo service que yo vaya haciendo, como los que fueron viendo, voy a utilizar ese dinero para comprar herramientas. Bueno, he comprado, no se imaginen una millonada, porque son unidades económicas, pero he comprado algunas que otras como para ir probando. Como tengo el ingreso al taller, como bueno, toco madera. Fueron saliendo obras que las pude cotizar y las pude cobrar como corresponde. Los service los dedico a comprar herramientas. Yo podría agarrar y decir, hago un video, hago 2 videos, hago 3 videos, 4 videos, los subo cada 20 días y listo, y se acabó. Y van a estar contentos y yo voy a ser el capo. Así, de esta manera, soy el psicópata, el asesino casi buen tipo, el loco, el trastornado, pero bueno. Como hablábamos con el amigo Miguel, lo cito seguido porque estuvimos conversando. Como a veces cito seguido al amigo Marcelo Ares o bueno, cuando hablaba con determinadas personas que nunca más se comunicaron ni siquiera para decir hola. Si estás viendo, no te comuniques, no te voy a contestar, no me interesa. Pero cuando estabas en la ferretería y tenías miedo de lo que ibas a comprar, me llamabas, me hacías una videollamada y yo te decía si esa unidad servía o no. Está bien. No me interesa, no me llames. No fue sincera tu amistad. No se puede hablar de amistad cuando tenemos los códigos que tenemos los de la vieja escuela. Yo los amigos, mis amigos, los cuento con los dedos de una mano. Como dije en algún momento, andaba dando vueltas. ¿Cómo me voy por las ramas? Pero bueno, es la charlita. Andaba dando vueltas un cuento de Bucay, que para los pibitos, los que me dicen tío, algunos me dicen tío. Personaje. Para los pibitos, Bucay era como una especie de Rolón de ahora. El tipo decía que había escrito un cuento que era un muchacho que era multimillonario, pero producto de atender sus empresas, no tenía tiempo para organizar la fiesta de su cumpleaños. Parece que este muchacho tenía más de 100 amigos. Le encomienda al padre, un señor de entrado en años, ya peinaba canas, y le encomienda organizar la fiesta, con la premisa de invitar a mis amigos. Perfecto. Llega el momento de la fiesta,
llega sobre la hora, ya vestido por producto de sus tareas como empresario, como hombre de negocios, y ve una mesa larga con 3 personas. Y le dice, viejo, ¿te dije que invites a todos mis amigos? Sí, sí, justamente, invité a todos tus amigos. Pero hay 3 nomás. Está Miguel, Gregorio, Adriano, Gastón Montenegro. Dalton, bueno, yo. No. Hay 3 amigos nomás. ¿Qué pasó? Mirá, no les dije que venían a tu cumpleaños. Les dije que tenías un problema. Vinieron 3. Ahí tenés tus amigos. Bueno, esto es así. Yo sé que a través de acá no se puede generar amistades, pero se genera un afecto, un aprecio. Uno se acuerda durante el día del amigo Ubaldo, del amigo Gastón Montenegro, del amigo Adriano, de Dalton, de Cobursa, de Juanpi, Almafuerte. Siempre hay un mensaje del amigo Rubén, del amigo Manuel, de Alejandro, montón de amigos, Federais, Lorenzi en YouTube. Lorenzi cuando te saludo no ves, así que... pero bueno, no, hay un montón de amigos que por suerte están siempre. El amigo Gustavo Pasaro. Y es lo que le decía al amigo Miguel. Le digo, mira, a mí la verdad no me interesa tener 130 y pico de mil, 200.000 tipos. ¿Para qué los quiero? Denme una explicación de para qué los quiero. ¿Para qué quiero 200.000 tipos? A mí déjame con los amigos que me conocen y me aceptan. Y toda la noche están esperando esto, el hablar, una charla, cómo te fue con esa herramienta, cuándo vas a hacer el video del tallercito, se viene la despedida. Esa gente quiero, esa gente quiero. Pero bueno, vieron cómo es. A veces pasa. Nada, me fui por las ramas. Suelo irme por las ramas. En la autopista neuronal de mi cabeza, la chica que cobra el peaje se desmayó. Así que ténganme paciencia. Los amigos Pablo Mónaco, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, los amigos Pablo, Eugenio, Diego Segovia, Nico Escarone. Bueno, Nico Escarone, si quiero ahora voy a la casa, le toco el timbre, le doy un abrazo. Es mi amigo. O sea, me van a hablar de código de amistad. Pero cuando hay guita de por medio. Bueno, y otra herramienta que voy a hacer una devolución ahora, ya hablando más de herramientas. La pinza de 8 pulgadas no es la línea, abro un paréntesis, Hadeber todavía no se declaró con una línea profesional y una línea jovista. Si yo agarro, saqué el bolso de ahí, ahora me perdí. Si yo agarro este destornillador y agarro, a ver, porque ahora no lo veo tampoco. Tengo que mañana, deja de prometer. Mañana vamos a ordenar el banco, como hacíamos antes. Si yo agarro este destornillador y este destornillador, no es difícil deducir que uno es una línea más profesional que la otra. Pero no lo dice en ningún lado. O sea, son conjeturas que uno saca. Lo mismo que si agarro este Watford y agarro este Watford. O sea, hay una diferencia en línea. Entre paréntesis, dentro del paréntesis que no cerré. Cuando me doy cuenta que me falta un destornillador plano de 8, estaba aflojando un diafragma que viene montado a la válvula de gas por un tornillo plano, un tornillo, cabeza plana, perdón, estaba hablando como el tipo que dije. Cuando voy a desarmar el portadiafragma y estaba armado con un tornillo cabeza plana y me doy cuenta que no tengo este destornillador, esta medida de destornillador para hacerle frente a dicho tornillo de 1/4
cabeza para destornillador plano, me veo en la obligación, porque pasa, de utilizar, y espero no haberlo sacado para que vean, no les miento, un destornillador plano del segmento económico, o bueno, como dije, de los estos que está dando vuelta el destornillador. Bueno. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre los canales serios y tu canal. Ellos tienen todo preparado, vos no sabés ni dónde estás parado. Sí, está bien, llévense este paquete para Mendoza. Bueno, no lo tengo dando vueltas, pero... Sí, lo tengo dando vueltas. Este destornillador entró en el tornillo. Les puedo asegurar que le recontradí y lo aflojó. Y estaba clavado de verdad. Ya estaba un poco perdiendo la fe. Digo, bueno, vuelvo al taller, agarro las herramientas. Ya estaba perdiendo la fe. Y el tipo lo aflojó. El tipo lo aflojó. O sea, que se podría decir que son buenos destornilladores. Incluso por el precio. Si se hubiese roto ahí, mal utilizado, estaba bien pagado. Pero bueno, volvemos a lo que es la devolución sobre la pinza. Todo eso para decir que todavía no está muy definido un segmento profesional, un segmento económico, pero no es fácil, no es difícil darse cuenta que entre este y este, el profesional es este. Bueno. Esta es la pinza, digamos, de 8 pulgadas, común. No es alta palanca, a eso me refiero con común. Que la vengo utilizando y la vengo utilizando en serio, bastante, para lo que se presenta. Lo más leve que ha hecho es aflojar vástagos de esclusas de colector sin volante. Lo ha logrado. Después, el segmento de corte, netamente para cable. Quiero que sepan que no es un mito. Quizás para cables de espesores chiquitos, el corte no es que sale expulsado el pedacito a 222 kilómetros por hora, pero lo corta, lo corta. En cables de 2,5, 4, 6, 10, corta, corta. Se ha instaurado esa moda del tiki, 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 tiki. Y déjense de joder. Agarren una bacher. Con lo que yo amo las herramientas de esa antigua escuela. Agarren una bacher y corten. Corten. A ver si corta. No era una condición imperiosa que corte ese tipo de cosas. ¿Saben qué querían lograr que corten? Alambre y clavos. Eso era lo que querían lograr en aquella época, que las pinzas corten. Cuando vieron que tenían que hacer mucha fuerza, pues esto es real, esto es información real. Cuando vieron que había que hacer mucha fuerza para los clavos, de algunas medidas, implementaron el segmento de corte lateral, que yo llamo LGT, Larry Gato Tools, personaje del canal, si estás viendo. Vos que ibas a patentar yo voy a patentar cortes laterales, que lo vengo diciendo yo. Bueno, la pinza quiero que sepan que va muy bien. Los resultados son buenos. De esta, saben que de mi boca, a menos que se rompa, que se parta injustificadamente, porque yo esta la puedo poner, agarrar un caño así, porque tengo la apertura necesaria para poder trabajar, no sé, como si fuese una de 15 pulgadas. Si se partiese en forma prematura y fuera de un uso no apropiado, encontrarían palabras negativas de mi parte. Por la utilidad que le doy a la herramienta, nada,
van a encontrar palabras positivas, llámese Jadever, pirulín o X, como señor X. Bueno, la de 6, si bien la tengo, no soy tan fanático de la de 6. Me tira para atrás un poco las ventanas esas que tiene acá, pero quiero que sepan que también es una herramienta noble. Cuando se necesita, va como trompada. Pero bueno, eso es un gusto personal. No tiene nada que ver con cómo se comporta la herramienta. Así que bueno, gente. Eso fue más o menos el ponerlos en contexto de lo que se ha hecho hoy. Paréntesis. Porque la saqué de la cartuchera. Pero no quiere decir que no la he estado utilizando en otras tareas. Ya tengo los videitos para subirlos. Lo que pasa es que no me da para subir 10 videos, todos juntos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Va muy bien, Va muy bien. Va muy bien. Ha trabajado como compañera de esta. Si bien no tienen un punto de comparación, hay un montón de cosas por las cuales esta herramienta es superior a esta, obviamente. Pero quiero que sepan que este dentado que tiene no tiene el poder de mordida que tiene este. O sea, en algunos aspectos, está bien, muchos van a decir, sí, pero te va a durar 3 o 4 días. La otra te va a durar eternamente, garantía por vida. Está bien. Mientras siga durando, en ese aspecto es superior. Es mi opinión, es una herramienta que valió, la pagué en su momento, 8 pesos con 50. Esta la pagué, no sé, en su momento la pagué un precio irrisorio, pero que representaría hoy a, no digo el triple, pero andaría ahí. Estaría en 20 pesos, pongámosle. La verdad, para determinadas tareas no hay diferencia. El que me supo entender, me va a entender. El que me quiere dejar en los comentarios, viejo loco, payaso, bla, 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 sí, bueno, vengan, sóbenme el péndulo y de paso llévense este paquete para Mendoza. Porque para hablar son todos mandados a hacer. Bueno, creo que ya redondeamos las ideas y los pendientes del día. Bueno, mañana cuando ordene vamos a hacer algunas devoluciones más sobre algunas unidades que estuve utilizando intrataller. Pero bueno, la sorpresa fue que la cartuchera, yo la estuve comparando con la otra, aparentan ser de la misma medida, no tengo nada que decir. Se ve que la otra ya con el paso del tiempo se fue estirando y entraba cualquier cosa. La verdad que lo que yo metía dentro de la otra era una caja de herramientas prácticamente. Entraba la Irimo 303, sin drama, con una francesa de 12, las pico del oro y todo lo que vieron que uno lleva. Bueno, hoy me quedé con el martillo afuera. Tuve que meter la cartuchera dentro de una caja, ahí adentro equiparme un poco más, ya que estaba, me llevé, se me había caído, ya que está, aprovecho y me lavo las manos. Ya que tenía que llevar el martillo relativamente pesadito, relativamente, porque cuando uno va medio sin saber, porque va tipo a lo gallito ciego, andar llevando masas y ese tipo de cosas, por ahí no amerita. No amerita ¿por qué? Porque por ahí no se usa, o si se usa, estamos trabajando con una masa cuando por ahí hay que picar alrededor de una llave de paso. Entonces lo ideal es un martillito de 500 gramos, 300, 500, para mí 500 es lo ideal, que ahora no veo dónde lo dejé.
que es uno de los favoritos del querido amigo Adriano. Bueno, ya va a aparecer, lo tenía en la mano recién. Saludos al amigo Jorge de Uruguay, al amigo CF Servicios Eléctricos, a todos los amigos servicios eléctricos que me siguen y que miran los videos. Me siguen, me refiero a que miran los videos. Más allá de saludarlos, les quiero agradecer porque siendo servicios eléctricos tienen conocimientos y si me están escuchando y me saludan positivamente, que podrían criticarme sin ningún problema, no habría problema en la crítica, pero los valoro también porque tienen conocimientos y escuchan mis palabras. O sea que, para los que dicen, este no sabe nada, este es puro bla, este es puro bla, el que sabe es el otro, el que sabe es el otro, por algo las empresas apuestan al otro. Sí, apuestan al otro. Es marketing. Es marketing. Bueno. La que va a entrar en toma de contacto por sumatoria de comentarios negativos, quiero que sepan que no me influyen, no me malinfluencian sobre la unidad, porque soy el primero en decir que este sistema no sirvió para nada. Espero tener que tragarme mis palabras, como me pasó con la cabeza de culebra en posición de ataque. La verdad, la cabeza de culebra en posición de ataque creo que se va a merecer un lugar en el altar que estoy por crear, producto de que, bueno, ya más o menos expliqué los cambios que va a haber. Muchos dicen, es una unidad muy joven para que forme parte de tu altar. Sí, la verdad que sí, pero es de una marca que yo empecé a utilizar en el año 94/95. Últimos meses del 94, primeros meses del 95 compré la primera francesa de 6 pulgadas Bullet y compré el martillo bolita de 300 gramos, con su equivalente en onzas, con cabo mango de fibra, que era rojo y negro, obviamente. La verdad que no he visto más martillos de esa calidad, pero claro, el tipo, el pendejo, el cabrón, el inexperto, ya grandote, no. El martillo tiene que tener cabo de madera. Tiene que tener cabo de madera, tiene que tener cabo. Lo puse arriba de la hornalla. Mi vieja, me acuerdo, me miraba. Me decía, che, es nuevo. Sí, vieja. Bueno, vos sos el que sabes. Le saqué el cabo de fibra y lo llevé al viejo Poncio que me haga el mango de madera. Que todavía muchos, el 90% de los cabos que me ha hecho el viejo Poncio siguen trabajando. La verdad, espectacular. Me acuerdo, me aconsejaba, me decía, de vez en cuando, gallego, lo que pasa es que no me sale muy bien el gallego a mí. De vez en cuando, mi hijo, póngalo en un balde. Y me salió el paraguayo. No sé, me decía, métalo de vez en cuando en un balde con agua. O sea, déjelo cabeza abajo, sumergidos en agua. Unas 24 horas, la madera se hincha y todo vuelve a apretarse y obviamente no agarran juego nunca. Pero bueno, consejos del viejo Poncio, carpintero de antigua escuela. Si bien nosotros somos la antigua escuela, imagínense el viejo Poncio. Fue el que levantó la escuela, los de la generación de él. Así que nada, gente. Seguramente este video, si tenemos suerte, se suba hoy viernes. Ya deben ser las 10 de la noche. Esperemos que tarde una horita en subir. Como para que a eso de las 11 ya estén el videito. Si no hice alguna publicación en la comunidad, para los que me preguntan sobre mi gorro Rocky, hoy no me lo puse por una cuestión de calor. Además, se lava. Que sea croto no quiere decir que sea sucio. Se lava.
lo extraño, no quiero que se forme algo de mi personalidad, porque ya para giles con sombrerito tenemos. Y también, bueno, me descubrí con el pelo largo, estoy pensando en dejármelo largo o cortármelo como Iorio, no sé. El público femenino últimamente no le está preocupando demasiado, así que es lo mismo. Así me siento un viejo rocker de los 80. Nada, con mi Honda 750, pelada, como, como mi primo Antonito. Cuando tenga la edad de mi primo, ya les conté varias veces, mi primo Antonito. Sí, bueno, todos se llaman Antonio. El abuelo se llamaba Antonio. Mañana, si tienen ganas, les hago un video del abuelo Antonio. Mi abuelo se llamaba Antonio, mi primo se llama Antonio, mi padre se llamaba Antonio. Se llamaba Antonino, Antonino. Pero bueno, cuando entró al país, la traducción era Antonio. Los que venían de allá, obviamente, no entendían el idioma y los que estaban acá no sabían escribir, porque la verdad, bueno, Antonio. Y quedó Antonio, todos Antonio. Mi primo Antonio tiene este mismo estilo, pelado acá arriba, sí, un personaje, pero es él. Departamentos en la costa, o sea, está todo pago. Yo cuando voy ahí, el chabón escuchaba la Cupé Torino a las 5 de la mañana, ya salía con la factura, el mate ahí, no sabes. Espectacular. La verdad, mi primo, lo mejor de la familia. Familia. Bueno, cuestión. Pelado acá arriba, a cero, pelado, ya la olla. Y largo y con patillas. Patillas al estilo Elvis de su época de gloria, de su época de capo de las pistas. Así que bueno, nada. Hemos tenido la charlita, contento por haber hablado con ustedes. Se me pasa el tiempo de una forma agradable, compartiendo. Les mando un saludo, les agradezco de verdad la dedicación. Como hay mensajes de odio, bronca e incluso con faltas de respeto grandes, que desestimo, no caigo en esa, no entro en esa. Si te da la nafta para insultarme, vení a insultarme. También hay mensajes muy positivos y esos mensajes positivos que hacen llegar en forma privada son de gente que me dice, te miro siempre, no comento, porque no quiero tener que andar respondiendo lo que me vayan a contestar, porque tengo las conversaciones, pero quiero que sepas esto, esto y esto. Y tenés razón en esto, en esto y en esto. Y hay pocos que lo dicen. Ahí es donde yo me siento bien pagado. Les mando un saludo, gente. Disculpen si los aburrí. Uno es como es.